Buen día, profesor y compañeros. En esta ocasión argumentaremos sobre nuestro ensayo desarrollado en clase. Los integrantes de mi grupo son Cristian Calle Aguirre, quien les habla, Sofía Ávila Valdiviano, Juan Antonio Aún Muñoz, Jessica Alcázar Córdoba y Jonathan Caballero Chuchón. Para empezar, daremos a conocer nuestra posición ante la controversia. Y es que nosotros sí creemos que las esferas paternalistas y asistencialistas propias del gobierno de Fujimori siguen siendo una estrategia política para seguir en el poder. Y esto remonta desde la campaña de Fujimori. La estrategia política que agarró Fujimori fue pasearse en un tractor vistiendo poncho y chullo, con un eslogan repetido de honradez, trabajo y tecnología. En sus discursos, Fujimori decía que la democracia es del pueblo y no del poder político. Atacaba a los ricos y murmuraba mal de ellos, diciendo que la pobreza es por ellos. Lo que nadie sabía es que detrás de esto, el ya saliente presidente en ese momento, Alan García, se alianzó con Fujimori y le dio todo su respaldo para que él pueda alcanzar mayor popularidad en las zonas más vulnerables y en las personas con bajos recursos. ¿Por qué decimos que hay esferas asistencialistas y paternalistas? El asistencialismo es conocido por la actitud política de ayuda comunitaria. Como ejemplo claro podemos poner en nosotros las donaciones de víveres, ropas, en fin. En la política, las campañas de salud, las ollas comunes, en fin. Crear muchas organizaciones sin fines de lucro llevaron a que también alcance una mayor popularidad. Los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo. A mi compañero y a mí me tocó hablar sobre dos autores y yo elegí Hugo Augusto Carlos Giangalli. Hugo Augusto Carlos Giangalli es un licenciado en Educación y maestro de Ciencias de Educación y Investigación y Tecnología y Educativa, doctor en Ciencias de la Educación y docente de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional de Huancayo. Además tiene experiencia en Ciencias Sociales y reconocido por ser el director de la CTI. Pero, ¿qué realizó Carlos Giangalli con un grupo determinado? Recolección de datos sobre los conceptos y objetos involucrados de la investigación, implicado elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir datos de un propósito específico. Determinó la validez y confiabilidad del cuestionario para medir la influencia del asistencialismo en la comunidad campesina, 3 de Mayo, Pucarumi, Huancavelica. Se realizó gestiones de autorización para procesos de recolección de datos entre las autoridades de la comunidad campesina 3 de Mayo, Pucarumi, Huancavelica. Se llevó a cabo la aplicación de cuestionarios de entrevistas de la influencia de asistencialismo en la comunidad campesina 3 de Mayo, Pucarumi, Huancavelica. Se realizó la tabulación de codificación de los resultados obtenidos para su respectivo análisis estadístico, para llegar a cabo que fue un fracaso absoluto para los campesinos obtener nuevamente sus tierras. A pesar de que lo tenían, no sabían cómo sostenerlos, ya que no tenían cómo sostener económicamente el miedo constante de los campesinos por pedir ayuda al gobierno, por tener miedo a represalias o quizás que le quiten a sus tierras o que le pase algo malo a su familia. Esta información es importante porque marcó a nuestros campesinos, como también ayuda mucho a mi ensayo porque marca una de las malas gestiones del gobierno de Fujimori. El libro de Crabtree, John, publicado en el año 2020, nos ofrece una visión crítica y profunda del Perú durante el gobierno de Fujimori, que se caracterizó por un modelo económico y político que tuvo efectos contradictorios y controversiales en el país. El libro es una fuente valiosa para nuestro ensayo ya que nos ayuda a comprender el contexto y los desafíos del desarrollo peruano durante las últimas décadas. El libro también invita a reflexionar sobre las lecciones y los aprendizajes que se pueden extraer de la experiencia durante el gobierno de Fujimori, tanto para el Perú como para otros países que enfrentan situaciones similares. Además, en una parte del libro, John menciona que
el gobierno de Alberto Fujimori tuvo que respaldarse en los programas de apoyo a la emergencia que buscó mitigar algunos de los impactos negativos de la adaptación inicial al shock que tuvieron que enfrentar los sectores de bajos ingresos y desarrolló una amplia gama de programas de compensación social con el apoyo de fondos de la cooperación internacional. Muy buenos días con todos, mi nombre es Cristian Piero Calle Aguirre. Me ha tocado el día de hoy la pregunta: ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Para empezar, el tema que hemos desarrollado en nuestro ensayo trata sobre el paternalismo y el asistencialismo en la época de Alberto Fujimori, en el cual podemos decir que paternalismo es la tendencia a aplicar formas de autoridad o de protección también en las relaciones políticas o sociales. Y en cuanto al asistencialismo, podemos decir que consiste en una ayuda hacia las personas, pero con una condición: el no poder ayudar a fondo realmente el problema, el no solucionarlo completamente. Bueno, para poder responder esta pregunta, podría decir que en cuanto a cambios, no hay muchos, pero para hablar únicamente sobre paternalismo, podríamos decir que en realidad, al haber sido una estrategia tan controversial en diferentes épocas, al día de hoy ya los grupos políticos tratan de mantener un punto y aparte sobre este tipo de estrategias. Tal vez implementando otras estrategias para tener una imagen más limpia y no meterse en ese tipo de problemas que ya han generado bastante que hablar. Y por otra parte, sobre el asistencialismo, podríamos decir que al día de hoy las voces se han escuchado por fin, y ya los grupos políticos también tratan de llegar a solucionar los problemas a fondo. Ya no tanto el solamente querer promocionarse, querer hablar, querer correr la voz, sino que el mismo pueblo también alza su voz para poder llegar a que estas cosas se cumplan. Lo que uno trata de siempre que puedan cumplir con su palabra. Entonces, desde mi punto personal, mi criterio personal, pensamiento, diría de que esos serían los cambios. Buenos días, profesora y compañeros. Continuando con la exposición, voy a responder la siguiente interrogante. ¿Qué pertenencia se identifica sobre el tema desarrollado en mi ensayo en la actualidad? Durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990, se observaron características tipo neopopulismo, como la concentración del poder en la figura del líder, la implementación de políticas económicas heterodoxas y la utilización de estrategias populistas para mantener el apoyo popular. Fujimori asumió el poder en un contexto de crisis económica y conflictos internos, y logró implementar medidas que establecieron la economía, redujeron la inflación. Sin embargo, su gobierno también fue el objeto de críticas por violaciones a los derechos humanos, corrupción y cuestionamientos a la democracia. Fujimori fue destruido en el 2000 y más tarde condenado por violaciones a los derechos humanos y la corrupción. En resumen, el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990 deja un legado complejo que aún resuena en las discusiones contemporáneas sobre el liderazgo, políticas económicas y el equilibrio entre eficacia y valores democráticos. Gracias, profesor.